Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Diálogos Judiciales, este esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Canal 28, la televisión inteligente de nuestro estado, que bueno, nos abre usted las puertas todos los sábados. Le agradecemos mucho que nos acompañe en nueva cuenta. El día de hoy es un programa especial, es un programa pues para mí muy emotivo, porque el día de hoy voy a trasladar esta conducción del programa a un amigo, a un compañero del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, licenciado Alex Caleb Rodríguez González, a quien presento a todos ustedes. Alex, Mauro, bienvenido a tu programa de Diálogos Judiciales, ahora sí, toda la extensión de la palabra. Como ustedes lo saben, es el tema del programa de Diálogos Judiciales. Fue un proyecto que nació en este esfuerzo conjunto con Canal 28, Televisión Inteligente de Nuevo León, para llevar a ustedes el conocimiento jurídico, llevar a ustedes reflexión sobre los temas de actualidad en el ámbito del derecho. Y bueno, lo hemos hecho por más de 10 años y estamos muy agradecidos de que todo el programa sea de su aceptación, que usted esté con nosotros y que se haya convertido también en un programa que está en el listado de este tan importante canal de nuestra sociedad regiomontana. Los ciclos se terminan, tenemos que cerrarlos y emprender proyectos nuevos. Es por eso que abandono este programa de locuciones. Bueno, no lo abandono, simplemente lo dejo porque va a quedar la debida conducción de Caleb. Pero la verdad es que yo quiero manifestarle a todos ustedes, a todos los televidentes que nos han acompañado por estos 10 años, más de 10 años, pues su generosidad. Estoy muy contento de que pues hayan aceptado esta propuesta. Y bueno, considero que este programa, ahora con el talento de Caleb, ustedes lo van a conocer próximamente, una persona muy talentosa, de mucho conocimiento jurídico, que seguramente llevará este programa a pues unas alturas que no concebidas, diría yo. Gracias. Bueno, Caleb, muchas gracias por aceptar este reto, y creo que pues eres un abogado de la nueva generación. Así es. ¿Podemos considerar que eres un millennial tú? Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente cuento con 28 años. 28 años de los cuales ya tengo aproximadamente 8 años dedicándole al derecho, desde que empecé a estudiar. Me he dedicado en distintas ramas del derecho, desde mi área de estudiante, posteriormente desarrollándome aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. He transitado por todo el escalafón, digamos que de la carrera judicial. Partí desde ser archivista en el Juzgado Quinto Penal de Monterrey, hasta posteriormente irme desarrollando aquí en el propio Tribunal Superior de Justicia, hasta el momento en el que me encuentro hoy. Sí, definitivamente soy un abogado millennial. Llevo cargando toda esa nueva onda. Nací con el nuevo sistema de justicia penal, nací con la oralidad en la justicia, todo esto que yo de niño veía en la televisión, en las series y demás, policíacas y de derecho y de investigaciones, lo vi materializado en la escuela, ¿no? Un caso distinto a todos los demás abogados con los que me ha tocado y tengo el gusto y el placer de convivir, es que esta generación de jóvenes pues ya venimos con ese chip. Con esa carga, ¿no? Claro que sí. Generacional. Es una cuestión que bueno, ustedes no lo saben, lo comento con todos ustedes, fui juez por 10 años, tuve una carrera de 21 años en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, fui juez 10 años. Recientemente me separé del Poder Judicial del Estado de Nuevo León para emprender un nuevo proyecto en la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que ve temas de procuración de justicia, lo que antes era la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y bueno, soy un abogado, yo soy de la generación X, ¿verdad? Tú eres millennial, yo soy de la generación X. Y siempre lo que comento, Caleb, es con mis alumnos o las personas que son millennials, les digo que hay una gran diferencia generacional entre los de la generación X, a los cuales yo represento, y los millennials, a los cuales tú representas. Y esta es precisamente esta carga de talento respecto de estos, por ejemplo, vínculos digitales con la comunidad. Es decir, cuando yo era estudiante de Derecho, pues no había teléfonos celulares inteligentes, no había Facebook, no había YouTube, no había Twitter, y ahora todo eso se ha convertido incluso en una herramienta del abogado, ¿no crees? Así es, definitivamente yo creo que todas estas herramientas en cuanto a las redes sociales, todas estas herramientas en cuanto al continuo contacto con los demás, los conozcas o no, parte de nuestra generación abrió digamos que ese mito de que únicamente podíamos desarrollarnos con las personas con las que nos conocíamos, que nos dábamos a conocer en base a las relaciones interpersonales que realizábamos en nuestra vida cotidiana, y empezamos a ver esta nueva forma de convivir con el mundo y de convivir con personas inclusive que no conocíamos. Y esto yo creo que ha aportado bastante tanto en el mundo del derecho, abogados litigantes, pero particularmente en las instituciones públicas, en el tema de la
de la transparencia, en el Claro. tema de gobierno abierto, en el tema de la comunicación interinstitucional, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que nos lleva a ser un poquito más perceptivos o más sensibles en cuanto a este tipo de temas. La tecnología definitivamente ha marcado nuestras vidas. Si bien soy joven, hay abogados aún más jóvenes que yo creo que no podrían percibir el llevar una audiencia de escritorio, que era lo que se conocía anteriormente, sí. ¿no? Ya sería extraño no tener una cámara presente en todo momento, no estar videograbando, no dejar un vestigio digital. Entonces, toda esa sensibilidad tecnológica yo creo que sí ha marcado la forma en la que nosotros nos desarrollamos como abogados. Fíjate que anteriormente, en los 90s, eres un niño, De 1990. De 90. Particular. En los años 90 era muy común que los jueces dijeran, ten mucho cuidado porque te puede grabar, porque una tecnología era las grabadoras esas de casetito, no sé si Sí, las llegaste a conocer, sí, sí. y entonces todo el mundo decía, no, me va a grabar. Bueno, fíjate cómo lo que era un peligro para un juez, para un funcionario en los años 90 ahora se ha convertido en todos los días en los juicios orales. O sea, en los juicios orales, si ustedes lo saben, las salas de audiencia tienen hasta 9 cámaras que están grabando continuamente, todas juntas, y que graban al juez, graban al abogado, y ahora ya no te preocupas porque te va a grabar, sino es el día a día lo que Por estás supuesto. haciendo, ¿no? Y bueno, esto te digo que es la brecha generacional. Yo le comento, y a ver si tú opinas lo mismo, yo le comento a los abogados de la generación X, le digo, nuestro reto es adquirir información para acudir a las salas de audiencia o al nuevo sistema de justicia, ¿no? Y a los de la generación, a los millennials, y creo que ahora, ¿cómo se le llama a los después de la millennial, que ya también están surgiendo? Yo me quedé con los millennials, pero tengo hay- entendido que tienen su ranguito, ya acabamos. otra generación, ahorita me acuerdo cuál es, Y o no sé cuál, les digo, ustedes, su reto es no adquirir información, sino desechar información. Así es. Porque cuando nosotros estamos en la escuela, por ejemplo, nosotros tenemos que ir a la biblioteca a buscar en libros, en las computadoras, esas enciclopedias digitales de disco, era lo más avanzado que había. Y ahora mis alumnos, por ejemplo, tienen que desechar información falsa, que hay mucho en las redes sociales, la famosa Wikipedia y cosas que es muy riesgoso tener. Y entonces yo creo que son dos visiones distintas. No sé si opinas tú lo mismo. Definitivamente. Si bien lo que le correspondía a una generación que me antecede, que digo, tengo el gusto de compartir con ustedes todos los días, finalmente lo que nosotros hemos aprendido de ustedes... Dilo. No, en lo absoluto. Mira, es la experiencia. Claro. Hay cosas que nosotros podemos aportar a la sociedad, que es el uso de la tecnología, la avidez para buscar información, la cuestión de yo voy a clases, inclusive de posgrado y demás, te encuentras gente de todas las generaciones. Claro. Es normal ver que los maestros inclusive te pidan que lleves el código escrito, que lo lleves en papel, en hoja, cuando para nosotros es muchísimo más sencillo y natural manejarlo en una tablet, manejarlo en un celular, para en el mismo tiempo de que no hacemos un gasto excesivo en algo que sabemos que vamos a necesitar por unos minutos, lo traemos en el teléfono. Y que se vuelve una carga, incluso el papel para los jóvenes ahora, porque Así es. cargar papeles para ellos ya Así es incómodo. Incluso. Así es, definitivamente. Entonces, lo que me comentas en relación a la forma en la que se busca la información y demás, sí, hay demasiada información y nos hemos vuelto cada vez más expertos en la cuestión de desechar información que no nos sirve, de verificar la información que estamos recibiendo, por supuesto, de todas las fuentes. Fuentes electrónicas, sabemos que una persona que maneja un blog puede subir absolutamente todo, ¿no? Entonces, empezar a identificar estas fuentes con las que nosotros empatamos, nos dimos cuenta que hay muchas formas de pensar en el mundo, entonces empezamos a catalogar estos pensamientos para seguir una línea y empezar a buscar información en relación a ello. Definitivamente ahora la información está en todos lados, la tenemos en la palma de la mano y se ve en las audiencias es claro, ¿no? Un abogado joven lleva toda su información en un solo dispositivo, un abogado de más experiencia lleva todo el expediente, ¿es correcto? Sí, así es algo que nos da risa, porque tú y yo lo hemos visto, pero las que no son abogados o las personas que no han ido a los juzgados, no comprenden muy bien, porque realmente tú puedes distinguir un abogado de la generación X y un abogado millennial precisamente por eso, por los dispositivos que utilizan para ir a las audiencias o hacer la importancia que le damos al papel, pues la famosa cultura del papel. Ahora, por ejemplo, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León se ha modernizado porque ahora, por ejemplo, ya hay copias certificadas electrónicas, ya ni siquiera te dan papel. Ahora, si tú vas a pedir una copia de tu expediente, realmente te van a dar un disco porque la audiencia es oral y se da en un DVD o se puede mandar por correo electrónico, etcétera. Entonces, el papel va a ir desapareciendo poco a poco y con ello los abogados que están apegados al papel.
Ahorita hay un gran reto, no sé si tú lo veas igual que yo, hay un gran reto para los abogados de la generación X, es decir, los abogados graduados del 90 para atrás, en el sentido de reaprender el derecho. ¿Tú consideras que es así? Sí, la experiencia que tú tienes de conocer el derecho y de practicar el derecho por muchísimos años, particularmente si te graduaste antes de los 90, es útil. Porque toda esa experiencia en cuanto a tu vida jurídica, cómo tratar con las personas, cómo acercarse a hacer algún buen trato entre partes para poder llegar a un juicio exitoso, esa sigue siendo la misma técnica, ¿no? El abogado seguimos siendo lo mismo, la función es idéntica, buscar que las partes lleguen a un concilio, si no hay concilio poderlo llevar en una lucha jurídica justa, ética, honesta. Lo que sí es cierto es que el reto de los nuevos sistemas, la oralidad, en donde a lo mejor son sistemas muchísimo más prácticos, menos formales, eso es lo que puede llegar a generar una barrera entre generaciones, porque cuando naces con el sistema oral sabes que los formalismos son poco necesarios, la forma en la que nosotros podríamos litigar un asunto o proponer un aspecto jurídico es más práctico, más sencillo, la forma en la que nos expresamos. La comunicación es más directa. ¿Sí? Así es, ya no somos un código andante, porque sabemos que el código lo tenemos en la palma de la mano para cuando se llegue a necesitar. Entonces, sí, esto definitivamente es un gran reto para los abogados que se pudieron haber, digamos, nacido en un sistema anterior. Lo que es innegable es que la experiencia que nos pueden aportar a los abogados jóvenes o la experiencia que ellos mismos han aportado para crear un nuevo sistema, a fin de cuentas, Mauro, nosotros no participamos en la creación de los nuevos sistemas. Los nuevos abogados únicamente los aprendimos. Quienes se tomaron a la tarea de cambiar la mente con la que practicaban el derecho, de ponerse el otro chip y aceptar que era necesario un cambio, fueron aquellos abogados que se graduaron siquiera antes que nosotros habíamos nacido, ¿no? Entonces son esas experiencias que nutrieron el sistema. Yo creo que lo único que falta es un poquito de abrir la mente y saber que las cosas tienen que estar en un constante cambio. Y nosotros, ¿en qué podemos apoyar? En facilitar y materializar esa práctica, ¿no? Y por supuesto, adquirirnos la experiencia de los abogados más experimentados. Uno de los grandes talentos que yo le reconozco a Caleb es, que ustedes van a vivir en diálogos judiciales de ahora en adelante, es precisamente esa sensibilidad para interpretar la realidad social. La verdad es que, por ejemplo, me gustó mucho lo que comentas de que realmente los que se dieron la tarea de cambiar fueron los de la generación X, ¿sí? ¿Verdad? Es muy poco común, yo lo he escuchado ya, pero muy poco común que realmente una persona tan joven como tú lo vea de esa manera. Es muy importante ese tipo de cosas, porque la verdad, tener una apreciación constante de lo que está sucediendo, dice una frase que me gusta mucho, y la voy a usar para ejemplificar eso que quiero decir, dice, la persona que sabe cómo hacer las cosas siempre va a tener trabajo. Así es. Pero la persona que sabe por qué se tienen que hacer, siempre va a ser el jefe. Sí. ¿Verdad? Y creo que esto es muy importante. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando con Caleb Rodríguez, el nuevo conductor de Diálogos Judiciales. Volvemos un instante con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Diálogos Judiciales, platicando con Caleb Rodríguez, quien es el nuevo conductor de Diálogos Judiciales, que los acompañará todas las semanas con temas jurídicos y de actualidad, para que motive la reflexión, que nos oriente a tomar buenas decisiones en nuestra vida diaria. Estamos platicando precisamente dentro de esta brecha generacional que existe entre los abogados y que representamos Caleb y yo realmente en este momento, porque hay una gran, ya lo platicamos con ustedes un poquito, hay una gran reto para los abogados graduados en los años 90 y para los abogados graduados después del nuevo milenio, y creo que es un reto que se ve mucho en los juicios orales. Antes de continuar, le quiero recordar que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica donde puede encontrar muchísima información que le puede ser útil para tomar decisiones en temas jurídicos, y esta es www.pjnl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga usted Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta importante página. Tiene muchos micrositios de todos los servicios que brindamos aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Seguramente le va a ser de utilidad. Bueno, Caleb, estábamos platicando sobre esta brecha generacional, pero también
hay una gran riqueza cultural que profesan los abogados de los anteriores sistemas, del famoso, que ahora le llaman sistema tradicional, ¿verdad? Sí. Pero que no es otra cosa que el sistema basado en el expediente. Es correcto. Y ahora estamos trasladando todo el sistema jurídico al sistema por audiencias, los famosos juicios orales. Ya tenemos juicios orales en Nuevo León penales, pues, en un sistema nacional, civiles, familiares, que es un sistema local, juicios orales mercantiles, que es un sistema también nacional, y ahí viene la justicia laboral, que se va a incorporar al Poder Judicial de todos los estados y la federación. Y bueno, realmente al parecer todo va hacia la oralidad. ¿Cuáles son lo que tú consideras los talentos necesarios o las habilidades que debe tener un abogado, una abogada que vaya a participar en este nuevo sistema por audiencias? Primordialmente, en el sistema oral se trata de ser pragmático, se trata de ser sencillo, porque lejos de lo que nosotros pudimos haber expresado en su momento en el papel, en el que el papel es frío y nos permite expresarnos de manera muy amplia, la forma en la que nosotros nos expresamos o nos comunicamos de manera oral tiene que ser muy asertiva, tiene que ser práctica, de manera que no mezclemos, digamos, todo este cúmulo de pensamientos que se nos puede llegar en el momento, sino ser directos en las cuestiones que queremos solicitar, lo que queremos argumentar, lo que queremos alegar. Me parece que eso es el mayor reto, ser una persona que es capaz de comunicarse de manera concreta, sencilla, práctica, sin caer en muchos formalismos que pudieran llegar a ser confusos, no solo a las partes, sino inclusive al juzgador. El juzgador, hay que recordarlo, que si bien es juez y tiene muchísimos conocimientos jurídicos, también es cierto que si nosotros facilitamos la labor como abogados litigantes o como partes en una audiencia, siendo prácticos en lo que queremos pedir, siendo concretos en lo que nosotros estamos buscando como una estrategia legal, facilitamos bastante lo que es el trabajo del abogado, del juzgador, la resolución a las partes y demás. Entonces, yo creo que eso sería el primer reto, ser capaz de crear una capacidad de comunicarnos de manera asertiva, concreta y práctica. Claro, lo asertivo es directo, ¿verdad? Bastante. Dilo lo que quieres. Así es. No le metas florecitas, no mucho menos, pero métele cordialidad al final de cuentas, Sí, cortesía, claro. respeto. Fíjate que el tema de la oralidad con lo escrito, que debe ser como un debate muy moderno, no lo es tanto. De hecho, estaba leyendo hace poco un tema de juicios orales, en temas de procesales, y pareciera que ahora que vemos juicios orales es un cambio muy trascendente, pero lo escrito contra lo oral es un tema clásico de discusión. Le recuerdo que Sócrates tenía la famosa mayéutica, donde él no escribía nada, o sea, él todo aprendizaje lo hacía a través de preguntas y respuestas y de conducir a sus alumnos a través del diálogo hacia el conocimiento. Eso era básicamente eso. De hecho, quien escribe de Sócrates y otros filósofos que se basaron en esas técnicas fueron sus alumnos, Platón y después Aristóteles. Entonces, de hecho, Sócrates decía que lo que tú comentabas, que lo escrito es frío y que no traslada el pensamiento como lo hace la palabra, que la palabra no solamente transmite conocimiento, sino también emociones. Así es. Y es algo muy, muy importante, y yo lo he visto en las salas de juicio oral. ¿Consideras que estamos preparados para los juicios orales en México? Tú lo ves desde el punto de vista de la juventud, tú ves a tus compañeros, ves a los abogados con los que convives, etcétera, ¿tú los ves preparados para la oralidad? Claro que sí. Mira, hay un tema cultural. Yo siento que estamos preparados realmente para todo, pero tal vez lo que nos falta un poquito es valentía para poder enfrentar los nuevos retos. Lo hemos escuchado muchísimo, y no únicamente en el tema de los juicios orales, que es el que nos ocupa, sino que me gustaría trasladarnos en un ejemplo y decir cuántas veces hemos estado con una solución para cierto problema y decimos, deberíamos de hacer aquello, pero no estamos preparados. Deberíamos de practicar esto, pero no estamos preparados. Deberíamos de iniciar esto, pero no estamos preparados. Entonces, esta cuestión de que si estamos preparados o no, sí estamos preparados. Hay muchísimas escuelas de derecho, hay bastantes prácticas, hay bastantes especializaciones, ya hay una experiencia importante. A mí este tema del nuevo sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia oral en general, me parece que ya no lo es tanto, ¿no? Ya tenemos 10 años detrás del nuevo sistema de justicia penal, tenemos un poquito menos detrás del sistema de justicia oral. En materia familiar ya existía, en materia mercantil ya existe el procedimiento oral, inclusive estaban los códigos. Entonces,
¿Tenemos esta preparación? ¿Estamos listos? Me parece que sí. Y todas las generaciones, los nuevos abogados están preparados. Quizá lo único que nos faltaría a los nuevos abogados es esa tranquilidad, esa frialdad que no es propia de la edad. Y a lo que le faltaría a los abogados de una generación anterior serían esos bríos o esas ganas de salir a aprender a una audiencia oral y estar en un debate interesante, directo con la contraparte. Entonces, si podemos complementarnos, claro, estamos listos. Yo creo que estamos listos desde el momento en el que nació el sistema. Hubo retos, hubo errores, hemos pasado en materia penal particularmente. Normales y necesarios. Sí, normales y necesarios, que son de prueba y error al final de cuentas. Es difícil aceptarlo, pero el derecho en cierta parte también es una ciencia en la que el método científico se aplica. Tenemos que hacer observación, a la observación tenemos que llegar a respuestas que son teorías, son únicamente hipótesis, y una vez probadas podremos sacar un código útil. Pasamos por 3. Y lo mismo sucederá en los nuevos retos de la oralidad. Tenemos que aclimatarnos, pero de que estamos listos, definitivamente sí estamos listos. Y bueno, comentamos la tecnología, comentamos la oralidad, comentamos las habilidades, porque al final de cuentas los abogados vienen siendo el contacto que se da entre sociedad y tribunales o sistema de justicia. Sí. Es ese intermediario sumamente necesario que pues hace el enlace entre ambos, ¿no? Vivimos una etapa anteriormente en la época tradicional, en lo escrito, donde ese enlace pues era como una especie de traductor hacia el ciudadano de lo que decían los jueces, porque los jueces lo decían raro, muy complicado, las palabras en desuso, esas rimbombantes en latín, frases en latín, y ahora es lo mismo, pero viene a ser de forma distinta, ¿sí? Es igual, pero diferente. Así es. Porque ahora la persona va a ir a la sala de juicio oral, aún así va a tener que tener la asesoría, y es un reto distinto también para el abogado, debe tener otra sensibilidad, ¿no? Y bien lo comentas tú, que también debe ser valiente. Esta valentía se encuentra en la formación del carácter, que es lo que tú decías, enfrentar los retos. ¿Cómo es la valentía en los millennials? Me parece que la tenemos, pero poco a poco la han ido desvirtuando, porque el término de millennial yo tengo una percepción particular. A mí me parece que es un término positivo. A mí me gusta que me llamen millennial porque significa que soy del nuevo milenio, ¿no? Sí, que estoy en lo nuevo, que estoy practicando cosas interesantes. Como forma peyorativa o como insulto, ¿no? Pero sí, no exacto, así, no lo es así. A mí me parece, la verdad, que cada vez que se llama a una persona joven millennial es porque se detecta en esta persona un aspecto de la creatividad, un aspecto novedoso, que está de avant-garde, digamos, está siempre un paso adelante, quiere cambiar las cosas, no se siente a gusto. Entonces, todos estos términos me parecen adecuados. Sí. Que quiere vivir experiencias novedosas cada vez. Así es. Eso, de hecho, a mí, yo lo trato de visualizar en el día a día, y veo, por ejemplo, que los memes, los famosos memes que vemos en la internet, en las redes sociales, son muy millennials, porque los memes reflejan precisamente es lo que te dice, no estar a gusto y expresarlo, pero de una forma bastante ingeniosa. Para mí, la risa es la máxima expresión del talento. Así es. Para mí. Una persona que puede causar risa en los demás y que puede generalizar a través de, por ejemplo, una figura, una frase, la risa y la alegría en los otros, realmente es una persona sumamente talentosa. Eso es lo que yo considero. Y creo que el millennial precisamente es el que va a transformar el mundo. Está transformando el mundo, o le toca transformar el mundo, precisamente por esa espíritu revolucionario que trae en sí mismo, ¿no? Sí, es una valentía que como lo comentábamos, está inscrita. Es una característica de la juventud el ser valiente, ¿no? Muchas veces hasta descuidadamente valiente. A veces te avientas al ruedo y no estabas suficientemente preparado, recibes el golpe y finalmente eso es lo que se genera en una experiencia. Pero sí estamos ávidos de nuevas experiencias. Una generación distinta, tanto desde la cuestión económica que está en el mundo, no en el país, olvídate, en el mundo, cómo las cosas han ido cambiando, el nuevo formato de la televisión, el nuevo formato de las tecnologías. Yo creo que hace que el millennial sea una persona valiente, pero al mismo tiempo un poquito descuidada al aspecto de que no sé si sea algo de la generación a la que yo pertenezco, o si los jóvenes siempre han sido iguales, porque yo no fui joven en los 70s, ni en los 40s, sí, claro, ni en los 1800. En esta cuestión de valentía que se convierte un poquito en rebeldía, a veces queremos
trastocar un poquito de más las cosas y finalmente es cuando metes el dedo en el enchufe y te da un toque, es cuando ya entiendes que no era la manera, ¿no? Esta generación de querer cambiar las cosas a la fuerza, de querer cambiar las cosas a base de marchas, de protestas y demás, es bueno tener la sensación de cambio y después te das cuenta que las leyes se cambian con leyes, la moral y demás se va transformando en base a las costumbres, entonces son temas muy interesantes. Respecto a los memes, nosotros, esta generación, encontró la manera de a una imagen darle un significado y que todo el mundo lo entendiera. Sí, claro. Como las señales de alto, como las señales de peligros tóxicos y demás, nosotros encontramos la manera de que un monito que estaba comiendo cereal y lo escupe, pues eso significa algo aquí en México, como significa en China, como significa en la India. Entonces eso es una cuestión que nos podemos remarcar y habla de la capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos de manera más pragmática. Y habla también de la globalización y habla también de lo que refleja precisamente el mundo digital, ¿no? Hay una frase que me encanta en una película de Bruce Willis, creo que es Duro de Matar 4, donde el malito le dice que es un reloj, ¿cómo se llama? De la famosa maquinaria en un mundo digital, ¿sí? Sí, sí. Y veo que tú traes un reloj inteligente. Yo también, así que ya cambié también. Pero es importante eso porque cuando lo vi esa frase me di cuenta que fue hace algunos años, me di cuenta de realmente el cambio y me di cuenta que yo, ojalá fuera como Bruce Willis, ¿eh? Sí. Pero me di cuenta que estaba en esa generación. Pero en tu área, Mauro. Sí, en mi área, porque realmente yo empecé con las máquinas famosas de escribir, esas de mecánicas, las copias todavía en aquel tiempo, ya no tanto, pero había todavía esas que se hacían con amoníaco y cosas así, de esas famosas azules, ¿no te acuerdas? O si has visto unas escrituras con letras azules que se hacían una reacción química, etcétera. La verdad es que sí hay personas que todavía viven en el mundo analógico y no en el mundo digital, pero lo importante aquí es aceptar el cambio, ¿no? Considero yo que las personas que aceptan el cambio son las personas que siguen adelante y que no importa los cambios, que lo que se presente puede cumplir con sus metas. Así es. La generación que me antecede, voy a hablar de la generación de mis padres, fue una generación que chocó con muchas cosas. Claro. Desde la telefonía celular, desde la aparición del internet, entonces son todas estas cuestiones novedosas que nosotros finalmente nos catalogan como millennials porque nacimos con esa tecnología, no tuvimos que acoplarnos. Así es. Entonces el proceso de cambio ha sido más sencillo para nosotros, porque ¿qué tanto ha cambiado el mundo en los últimos 20 años? Y si nos pusiéramos a apreciar las cuestiones más delicadas, podríamos detectar que lejos del cambio tecnológico que sí, ha ido modificándose, se ha ido simplificando. Los relojes inteligentes, por ejemplo, sirven igual que lo que podría servir un teléfono inteligente, aunque tienen muchísimo menos tiempo de su aparición. Claro. Sin embargo, utilizan la misma tecnología. Entonces, el cambio únicamente fue en la aplicación. No hubo una revolución tecnológica como tal que quizá te haya tocado a ti, claro, de tener que estar ligado. Los teléfonos celulares, que es la máxima expresión. Principalmente, esa es la máxima expresión de la comunicación, de que ya podrías estar en cualquier lado y no pegado a la pared. Claro. Entonces, son todas estas cuestiones que me parecen interesantes que han marcado a las generaciones. Muy bien, vamos a hacer un corte, si me lo permites, aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con Caleb Rodríguez, el nuevo conductor de Diálogos Judiciales, y regresamos con ustedes en un pequeño corte. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Diálogos Judiciales, una colaboración interinstitucional con el Canal 28, la Televisión Inteligente y el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Nos encontramos con el licenciado Mauro Zacarías. Mauro, gran amigo y conductor de este programa de Diálogos Judiciales por bastantes años. Sí. Antes de darte la palabra, primeramente te quiero agradecer, Mauro, por la oportunidad que le brindas a la institución de poder comunicar todo esto que nosotros tenemos para ofrecer como Poder Judicial del Estado, llevarlo por tanto tiempo a las personas, a sus casas, a la comodidad de sus hogares
y que por medio de este cuadrito mágico de la televisión ustedes pudieran percibir lo que con tanto esfuerzo nosotros que trabajamos en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León hemos forjado. Eso te lo quiero reconocer, Mauro. Muchísimas gracias de verdad, porque lo has hecho un arte. Muchas gracias. Y en base a esto, pues, te quería preguntar, ¿qué ha sido para ti, Mauro, pasar de ser abogado o experto en el derecho a ser un comunicador, una persona que aparece en la televisión? Fíjate que ha sido una experiencia muy enriquecedora, la cual debo agradecer a todos los ciudadanos que nos han distinguido con su preferencia. Realmente siempre he considerado que el que una persona encienda su televisor, lo ponga en Canal 28 y lo ponga en nuestro programa, pues nos está concediendo un espacio de su vida, un espacio de su intimidad, y que eso pues requiere de nosotros el respeto y la consideración de vida. Es por eso que desde el primer momento siempre buscamos hacerlo lo mejor posible, tener personas que pudieran responder a ese reto. Y bueno, al principio te quiero comentar que fue bastante difícil porque pues yo no era comunicador, y yo siempre les he dicho en broma, un poco en broma y un poco en serio, que cuando querían hacer algo en el Poder Judicial y no sabían quién lo iba a hacer, me lo daban a mí, ¿verdad? Entonces aquella vez que tuvimos esta colaboración con Canal 28, pues surgió la idea de hacer un programa con temas jurídicos, sobre todo con los temas que se trataban aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y bueno, ideamos un programa junto con Patricia Sosa, a que también le agradezco muchísimo todo su apoyo, porque desde el primer momento pues ella fue mi guía respecto de los temas de la comunicación. Ella es comunicóloga, ha tenido muchísima experiencia y ahora es la coordinadora de comunicación social del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Ella fue la que me enseñó un poco en aquel momento mucho, porque no sabía nada, y después me empezó a orientar sobre cómo hacerlo cada vez mejor. Y creo que si algo he aprendido se lo debo a ella, y obviamente a los personal de Canal 28, que también pues me acomodaban el micrófono y así me maquillaban y tal la cosa. Les agradezco mucho a todos ellos, a todos los productores que me han tocado. Realmente todos han sido grandiosos y todos me han dado un poco o mucho. Y bueno, ha sido una experiencia fabulosa, Caleb. La verdad es que nunca imaginé yo, cuando entré al Poder Judicial, hacer algo como esto. Y cuando las personas te reconocen en la calle, realmente te va a pasar a ti seguramente, te reconocen y que te digan, no, que yo lo vi en el programa y te pagué una pregunta de jurídica y tú se la puedes contestar. Realmente para mí siempre fue muy emotivo, y me motivó a hacerlo cada vez mejor, te digo. O sea, realmente me siento muy orgulloso de haber tenido esta experiencia. De lo que estoy seguro, tanto como miembro de la institución, también como fanático del programa de diálogos judiciales, gracias, es que dieron en el punto contigo para que finalmente pudieras desarrollar esta tarea y lo hicieras de manera excelente. Gracias. Anteriormente de estar en diálogos judiciales, que me cuenta tiene 10 años ya con la producción de este programa para Canal 28, ya te desarrollabas profesionalmente. Sí, claro. De hecho, cuando empezamos el programa, yo ya era juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y como juez, pues tú sabes que uno tiene que formar cierto carácter. La carrera judicial te da cierto carácter atendiendo abogados, a personas difíciles. Bueno, yo tuve una gran experiencia, ¿sabes? Como yo creo que me preparé mucho, me preparé este programa, me preparé para este programa a través de la audiencia hacia los justiciables. Cuando yo un tiempo trabajé en la presidencia del tribunal, y me tocó conocer a muchas personas que tenían problemas jurídicos y llegaban conmigo, me los explicaban y yo trataba de orientarlos. Algunas veces ni siquiera eran problemas jurídicos, eran problemas personales que ellos querían sacar, y uno fungía tal vez como un psicólogo, y entonces tienes que tener cierta sensibilidad, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, nunca fue difícil para mí. O sea, nunca dije, ay, ya me va a contar su historia otra vez esta señora. No, o sea, al contrario, me gustaba mucho que me lo comentaran. No es que me gustara el chisme tampoco, bueno, sí me gustaba el chisme. Pero la verdad es que siempre traté de escucharlos, de que supieran que estaba atento a ellos. Yo creo que eso me sirvió mucho. Te digo que me preparó porque cuando vine aquí a Diálogos y que empecé a trabajar, pues eso era lo que hacía. O sea, lo que hacía era traer una persona experta en un tema, leía algo sobre el tema, trataba de conocerlo, y luego cuando él o ella me lo explicaba, yo lo trataba de escucharlo y entenderlo, que es muy difícil. La verdad es que fueron tantos temas, fueron tantos puntos que realmente unas cosas que no conocía o que conocía mal, y aquí los aprendí. Yo creo que Diálogos me dio muchísima riqueza jurídica, experiencia de vida y conocer a personas fabulosas. Es que principalmente, como tú lo mencionas, la labor judicial genera
cierta personalidad. Claro. A final de cuentas tienes que ser al mismo tiempo estricto, no solo contigo mismo en la disciplina que tú le generas Claro. a tu trabajo, sino ser estricto con los demás, porque manejamos un tema muy sensible en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Claro, claro. Ya lo habías comentado anteriormente en los bloques y estoy completamente de acuerdo, ya lo habías comentado también en programas tuyos, en donde el abogado que se desarrolla en la administración de justicia tiene en sus manos tanto el patrimonio como la familia, la convivencia familiar, padre e hijo, tiene también la libertad de las personas, que finalmente es uno de los valores principales que existen en la sociedad, el respeto a la libertad. Entonces todo esto te genera una cierta, digamos, complejidad de la personalidad que a veces te pueden llevar a ser un poco duro, lo hemos visto. Quizá los mismos justiciables, los usuarios de la justicia que en este momento están viendo en el programa, lo van a saber identificar y van a decir, yo me entrevisté con un juez que era duro, serio, y siento que esta capacidad tuya de poder estar en televisión al mismo tiempo, haber tenido la sensibilidad, que la tienes en tu personalidad, no es cosa de que la hayas aprendido, sí sientes que haya habido un cambio desde antes de iniciar con este proyecto de comunicación a ahora. Claro, no, de hecho... creo que todos, el cambio, como también lo comentamos en el corte anterior, el cambio es lo único que es seguro que va a suceder, ¿verdad? O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, tengo el privilegio de ser maestro universitario, yo le digo a mis alumnos, el cambio va a llegar, lo quieres o no. Entonces, si tú tomas el cambio y lo controlas, cuando llegue el cambio vas a estar en el lugar que quieres estar. Pero si tú lo olvidas y dejas que el cambio ocurra sin intervenir, te va a poner en un lugar donde tú no quieres estar. Comúnmente sucede. Entonces, cuando me dieron este proyecto, porque debo decirte que fue una orden en aquel momento de tener este proyecto, y tú lo sabes bien, que el Poder Judicial es como un ejército. Sí, claro. El Poder Judicial, la obediencia es una virtud judicial, es un principio básico de la función judicial. Me dijeron, ¿tú vas a hacer diálogos judiciales? No me preguntaron, y yo, ok, voy a hacer diálogos judiciales. Pero el miedo que te da estar frente a una cámara es diferente a cualquier otro. Pero realmente yo tengo afortunadamente mis programas iniciales y me veo y realmente digo, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho eso, verdad? Pero lo hice, me acuerdo de ese momento, me dije, lo hice con todo mi ser, o sea, me equivoqué mucho, estaba muy duro, no me comentaba, preguntaba, me voltaba de las cámaras y a los camarógrafos y luego me miraban mal y etcétera. Me miraban y me decían, la estás regando, no, qué aburrido, cosas así. Y entonces, y lo vi en ese momento, pero luego los veo después. Los más recientes, me gusta ver más los más recientes porque ya me relajaba mucho. O sea, y llegó un momento en que me dije, mira, o sea, la verdad, ya la regué, y la regué muy mal, ¿no? ¿Qué más puede salir mal, no? Entonces dije yo, no, relájate y disfrútalo. Y empecé a tratar de hacerlo así, disfrutarlo. Y ahora que veo una cámara, aunque no sea la mía, ando buscando salir en la cámara, así, porque me encanta, ¿no? La verdad, pero te voy a decir otra cosa, la vida da muchas vueltas. Cuando los cambios, tú enfrentas los cambios, eso es algo que yo le comunico a las personas, cuando tú aceptas el cambio, no peleas al cambio, sino lo aceptas y tratas de enfrentarlo de la mejor manera posible, la vida te regresa y te premia por eso. Lo que hablamos de la valentía. A lo mejor ese momento te da temor, pero si tú lo enfrentas, como me da temor la cámara, me da temor hacer el ridículo, me da temor poner en ridículo el Poder Judicial, y después lo enfrenté y lo traté de disfrutar, la vida me recompensó siendo juez oral mercantil, en una sala de audiencia donde había cámaras. Y entonces yo llegaba a la sala de audiencia donde todos mis compañeros que pasaron junto conmigo decían, es que las cámaras, y yo ya tenía 7 años frente a las cámaras, no sé si me estoy explicando. Sí, claro. Y yo llegaba y decía, estos diálogos judiciales, ya llegaba, además ya llegaba maquillado de mi casa para salir las cámaras. Y entonces llegaba y la gente me decía, los mismos justiciables, mis compañeros, ¿cómo le haces, oye? ¿Cómo le haces para no tener nervio? Y le digo, oye, ya, es que ese nervio para mí fue hace 7 años, hace 8 años, Realmente una cámara para mí no es nada importante. Claro, siempre hay retos, pero agradezco mucho a la vida, a Dios, el haberme puesto en esa experiencia porque me enriqueció mucho profesionalmente. Creo, y yo siempre le doy este consejo a los jóvenes, creo que la habilidad de esta época es hablar en público, no hablar inglés. Porque muchos dicen, no, hablar inglés o hablar otro idioma, está bien, hablar inglés o hablar chino o japonés, puedes hacerlo, ¿no? Pero si no sabes hablar en público en tu idioma nativo,
los retos van a ser más difíciles cada vez. Porque ahora una persona que sabe hablar en público, que tiene el carácter para enfrentarse a otra persona, para hablar ante un público amplio, de dominarse a sí mismo, es una persona que va a lograr sus retos. Eso es lo que yo considero, esa es mi recomendación a los jóvenes. Entonces, pues la verdad es que es una experiencia maravillosa y la verdad, pues, si volviera a pasar, me dijeran, ¿quieres ir a diálogos? No fueron ahora, fueron recién, claro que lo aceptaría otra vez, aunque volviera a vivir lo mismo, ¿no? Claro que sí. Y lo que quiero yo remarcar de esta cuestión, Mauro, es que somos abogados, finalmente no somos comunicólogos, pero el abogado tiene una exigencia superior en la sociedad, o al menos así lo hemos visto. Claro. No hay una carne asada a la que lleguemos en donde no sea interesante que haya un abogado, porque se espera mucho de nosotros, nos separan del asador, nos ponen acá a un lado, nos dejan fuera de la carne, fuera de lo que haya, y nos empiezan a atiborrar de preguntas y cuestiones. Como los médicos también. Como los médicos. Sí. Entonces, es este tema en el que nosotros tenemos que manejar esa plasticidad, de sabernos comunicar abiertamente, claro, de ser como somos, de mostrarnos tal cual. Obviamente, fundarlo en conocimiento, pues eso, no quiero decir que es sencillo, pero es más sencillo aprender que comunicar el conocimiento. Me imagino tú lo has vivido, claro, desde tu etapa de maestro. No, y de hecho, sabes, un gran reto, ahora que lo comentas, yo estoy completamente seguro de eso. De hecho, en el Código de Ética viene, viene reflejado en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la investidura. Es decir, la investidura es eso que te rodea a las personas que son funcionarios judiciales y que las hace diferentes a los demás. Yo siempre le digo a las personas, si tú chocas un carro y vienes alcoholizado, no va a decir el periódico mañana, persona borracha choca. Va a decir, funcionario del Poder Judicial choca, abogado choca. Si tú lo ves en el periódico, no dicen médico choca, ingeniero choca, no. Abogado choca, siempre lo resaltan más. Es la exigencia del conocimiento de la norma. Exacto, ¿no? porque yo le pregunté a los reporteros, yo participé en un medio local como consejero editorial y les pregunté, ¿pero por qué a los abogados siempre le ponen abogado, asesinado, homicida, chocador, lo que sea? Y dicen, es que nosotros podemos esperar que un médico, un ingeniero choque, pero no un abogado, porque el abogado supuestamente sabe las reglas. Así es. Entonces dice, vende más eso. Entonces la cuestión es que tienes toda la razón. Bueno, cuando yo asumí diálogos judiciales, al principio, pues te digo, estaba muy duro, no sabía hacerlo, traté de aprender, pero me di cuenta de una cosa, me di cuenta que lo que tenía que tener era vocabulario, que tenía que tener expresión, sinónimos, antónimos para decir las cosas. Y me puse a leer mucho. Yo ya era asiduo lector, pero dije, tengo que leer mucho, porque necesito muchas palabras para ahí. No puedo repetir palabras, no puedo repetir frases. Y tengo que saber lo que me hablan los otros, tengo que tener una construcción cultural. Y eso fue un reto muy importante para mí. O sea, tratar de formarme para el programa. Porque yo me dije una cosa que te la digo a ti, pero no es que te quiera meter la bronca, ¿verdad? Pero así la voy a decir. Cuando te ven a ti, van a ver el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Así es. Y yo lo sentí así. Si yo me equivoco una palabra, si digo una falta de ortografía hablando, si me dicen de un miembro de la historia y no lo conozco, yo soy el Poder Judicial del Estado. Entonces, traté de prepararme lo mejor posible y traté de leer mucho. Les ofrezco una disculpa muy grande cuando me equivoqué. Créanme que no fue mi intención equivocarme, pero la verdad es que creo que todo nos ayuda y todo aprendemos. Y creo que diálogos judiciales, la verdad, me hizo una mejor persona. Es un excelente consejo y la verdad te lo reconozco. Has hecho un gran trabajo representando al Poder Judicial. Ahora tomo el reto. Por lo pronto pasamos a un breve corte y continuamos con Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Bienvenidos, estamos en Canal 28, la televisión inteligente. Este es su programa Diálogos Judiciales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Nos acompaña el licenciado Mauro Zacarías y estamos en esta parte novedosa de ahora entrevistarte a ti, Mauro. Así es. ¿Qué tal que se siente estar del otro lado del asiento, rico, hombre? Se siente muy padre. 10 años te estuviste aquí en este programa, sí. Ahora estás del otro lado. Estoy seguro que vienen muchísimas cosas para ti, muchísimas Gracias. cosas buenas, de eso estoy completamente seguro. Gracias. Por ti y por el trabajo que has hecho, pues te lo mereces. Entonces, platícanos un poquito qué se siente estar ahora en este sillón. Fíjate que
Yo siempre decía que ser el conductor era muy fácil porque uno nomás pregunta y los demás contestan, pero la verdad se siente bien padre, o sea, la verdad se siente muy bonito ahora participar en este programa por el cual estuve muchos años y la verdad me siento muy contento de que se vaya a quedar con una persona como tú. Yo ya lo dije, te reconozco mucho talento, sé que lo vas a hacer excelente, sé que lo vas a hacer mejor que yo, porque tienes esos talentos que hablamos de los millennials, que ya no tenía tanto. Si hubiera tenido un teléfono celular con camarita en los 90 hubiera sido otra cosa. Pero la verdad es que sí se siente muy padre. Espero que me invites ya con un tema en particular. Sí. Y sí, hay nuevos retos en mi vida, como también lo comenté hace unos momentos. Estoy acompañando al licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal general de justicia del Estado de Nuevo León, en la construcción de esta nueva institución de procuración de justicia ya ciudadana y autónoma. Estamos trabajando sobre el plan estratégico de transición, es decir, de convertir lo que era antes la Procuraduría en esta nueva fiscalía y que dé mejores servicios, mejor atención al ciudadano en esos temas, en el tema del Ministerio Público, ¿no? Básicamente. Entonces, esperamos también ahí hacer algunas, junto con Canal 28, junto con algunos otros medios de comunicación, algunos proyectos precisamente para difundir lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Y bueno, para mí siempre ha sido un placer servir. Yo creo que la vocación que debe tener todo servidor público la he vivido a plenitud. Estoy muy consciente de eso. Creo que he sido muy feliz en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. He sido muy feliz con diálogos judiciales. Ha sido pesado, tú lo vas a vivir, tener la función que tenemos en el Poder Judicial y luego venir aquí, pero como cuando vas a dar clases, cuando vas a cooperar con alguien, realmente te llena y buscas hacerlo. Y bueno, aparte está el ego famoso, claro, luego reconocer de que cuando vas a alguna parte te digan, oiga, yo lo veo en la tele, y qué padre, y eso pues es muy bonito también, o sea, lo reconozco. Creo que te paga estar aquí y que, pues bueno, conoces personas maravillosas, realmente. Claro. En relación a esto, me comentas, claro que estás invitadísimo. De hecho, ya hay varios proyectos de programa para trabajar con la Fiscalía General. La Fiscalía General tiene una labor muy particular, que es la procuración de la justicia. Es una antesala a un juicio, tiene muchísimas funciones, desde mediar hasta la investigación, claro, hasta el seguimiento del juicio y demás. Entonces, hay un tema muy interesante de la Fiscalía General, más ahora que es una nueva institución, que definitivamente debe venir recargada de muchísimas ideas novedosas. Entonces, claro, sí sería un honor tenerte presente para que nos platiques un poquito de la institución. Y en base a esto de los programas, a mí me gustaría preguntarte si en algún momento tuviste algún programa que te marcara de verdad, que te dijera, esto marcó un antes y un después en mi vida, tanto profesional delante de la televisión o como abogado. Fíjate que quisiera decir que sí, pero no. O sea, la verdad es que todos los programas los disfruté mucho. Los primeros no tanto, ¿verdad? Porque como te digo, había mucho peso, mucho nerviosismo, pero cuando empecé a relajar un poco, cuando tomé esta decisión de disfrutarlos, también empezamos a construirlos mejor. Te digo, con Pati Sosa, empezamos a ver, porque lo hicimos muy jurídicos al inicio. Sí. Al inicio invitábamos a grandes conocedores de derecho y hacíamos preguntas muy técnicas, muy rimbombantes, muy de temas jurídicos y en un momento nos dimos cuenta de que la gente, bueno, te lo voy a decir porque me decía, y lo voy a comentar, por ahorita mi mamá la voy a quemar aquí porque me decía mi mamá me decía, claro, con la mamá la que más me veía, a lo mejor no veía a nadie más, mi mamá siempre me veía, me decía mi mamá, hijito, me gustó mucho tu programa, sí, no le entendí nada, pero saliste muy bien, me decía. Y entonces yo le digo, Pati, realmente creo que estamos tratando, es un buen esfuerzo, pero creo que lo estamos haciendo mal. Sí. Creo que necesitamos bajarle el nivel técnico, claro, y subirle el nivel social. O sea, que la gente nos entienda, que seamos claros. Algo que pasa mucho ahora en los juicios orales, que nos dan el famoso lenguaje ciudadano, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Que la gente nos entienda. Y entonces empezamos a cambiar invitados, no invitados, sino los temas de los invitados, y les empezamos a decir, mire, vamos a hablar sobre esto, pero no temas jurídicos, mejor así que la gente, vamos a pensar que la gente, y que la gente pueda opinar. Y entonces empezamos a hacer programas muy divertidos, programas muy interesantes, de temas bastante. Y llegó un momento que invitamos a gente que nos trajo perritos,
personas que hacían organizaciones civiles, hicimos con organizaciones LGTB, por ejemplo, personas que vivían con discriminación, personas que viven con discapacidad, unos temas de pensiones, temas que no tienen que ver con el Poder Judicial, por ejemplo, en temas de seguridad social, política, etcétera, etcétera. Entonces ya fue como que más así, más interesante. Y cuando hicimos esos programas, pues realmente yo me interesaba mucho en hacerlo. Y también debo reconocer otra cosa, que también invitaba a mucha gente que yo admiro, aquí del Poder Judicial, jueces, y que personas que cuando yo les daba, era muy fácil, porque yo les decía un tema y tienen toda la experiencia de la vida para darte esa comunicación. Y yo me encantaba invitarlos porque no trabajaba, ¿verdad? Sí. O sea, la verdad, o sea, debo conocerlo. Yo decía, no, pues, ¿cuál les pregunté? Voy a hacer, a ver, explícanos un poquito eso. Y como ya eran maestros universitarios o personas con mucha sensibilidad, por ejemplo, los jueces familiares, que son fantásticos para hablar con la comunidad, entonces para mí era fantástico. Y creo que, pues, eso me llenaba mucho. Entonces, realmente, todos los programas los disfruté. Hubo programas difíciles, no voy a decir cuáles, pero hubo programas difíciles también porque muchas veces las personas se ponían muy nerviosas, la cámara impone, los camarógrafos están muy guapos y de repente los impactaban también. Entonces, la verdad que sí, había programas que o pasaba algo y te complicabas, pero después te acostumbrabas a eso, o sea, te decías, bueno, a veces no puede funcionar, no tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces, cada cosa nos ayudaba. Y también nos ayudó mucho a ser relajados al punto de que cuando algo salía mal, o se ponía nervioso el invitado, pues yo entraba al quite y hablaba más yo que el invitado, por ejemplo, y le daba seguridad, lo hacía reír, etcétera. Y te digo, todas esas herramientas también las aprovechaba yo en mi juzgado. Creo que la comunicación la he vivido, no quisiera ser comunicólogo, la verdad, pero la verdad es que, porque respeto mucho la profesión del comunicólogo, pero no me quiero comparar con ellos jamás, pero creo que lo he disfrutado bastante, me ha dado mucha alegría. Todo lo he disfrutado. El lenguaje ciudadano es un tema muy importante, es un tema puntual, ya es una obligación tanto de los juzgadores poder tener el conocimiento suficiente y aparte tener las habilidades para explicarlo. Es un reto mayúsculo porque cuando nosotros lo estamos viendo en la facultad, en las escuelas de derecho, inclusive en los cursos de especialización o de posgrado, el nivel que se maneja en los libros, el llamado morfina Villegas y demás, no es sencillo, de verdad. Y dice morfina porque te duerme, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, lo estás leyendo y es un tema que acabas un capítulo y terminas dormido. Entonces, explicarlo desde una perspectiva ciudadana, porque a final de cuentas, el derecho no es para los jueces, el derecho no es para los abogados, sino para todos nosotros como sociedad. Es como ponerle las reglas del juego. Si bien el juez es el referee, es el árbitro, las reglas del juego están escritas dentro de las normas, entonces es más sencillo saberlas, más sencillo aprenderlas que explicarlas. Entonces este tema del lenguaje ciudadano yo creo que sí ha tomado una relevancia importante y más con proyectos que tiene el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. No únicamente participaste en diálogos judiciales, eso lo sé, también participaste en el nacimiento del radio en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. No sé si nos pudieras platicar un poquito de tus esfuerzos. Bueno, realmente estuve un tiempo como director de difusión cultural del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Emprendimos también ahí con los compañeros de esa área proyectos de difusión, revistas, eventos, participaciones radiales con Radio Nuevo León, que también nos abrió las puertas. Y bueno, un día, en un proyecto dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos nuestra propia estación de radio? Esto implicaba inversión, implicaba talento, pero yo me había dado cuenta, Caleb, y tú eres un ejemplo de ello, que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene mucho talento. Sí. Hay muchísimo talento de personas. Bueno, yo se los comento, aquí hacemos eventos culturales como de canto, de teatro, de baile, y realmente con personal de aquí. Somos 2.500 personas. Bueno, son 2.500 personas y hay gente muy talentosa. Entonces, cuando hicimos este proyecto con la gente de comunicación social del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, dijimos, pues por internet, vamos a aventar y vamos a escoger a locutores. Vimos a personas que les damos ese talento, se les dio una pequeña capacitación, una buena capacitación, y después los dejamos, porque realmente ese tema es hacerlo y aprender, ¿no? Y creo que como tú, como Sergio Guerra, mejor no quiero decir nombres porque son muchísimos, no quiero que se me pase alguno, la verdad que todos son muy talentosos, jueces, compañeros secretarios, compañeros de todo tipo,
Ahí todavía está el proyecto, ha crecido mucho, creo que todavía vienen cosas nuevas y también nos he participado, ha crecido porque también en el canal 53 de la Universidad de Nuevo León, de Autónoma de Nuevo León, nos ha abierto las puertas, también tenemos programas ahí. Canal 28 nos ha dado otro espacio para un programa de mediación, que también Marta Laura proviene de esa generación de personas talentosas, y creo que van a venir muchísimas buenas cosas. Realmente nosotros solamente pusimos un granito de arena en abrir las puertas, como quien dice, fuimos los porteros, pero los que entraron y los que hicieron el despapalle fueron ustedes, ¿no? Y lo están haciendo excelentemente bien. Así que como yo ya no soy importante, ya me voy a descansar y que ustedes sigan haciendo esto de forma maravillosa como lo han seguido haciendo. Y la verdad es que, como tú lo dijiste, ¿no? Fue abrir una puerta que la gente pudiera ver qué es lo que hay dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Las experiencias de las personas con las que yo he tenido el placer de convivir, que nos dicen que antes el Poder Judicial del Estado de Nuevo León era una institución un poquito más lejana, gris, nadie sabía qué era lo que sucedía dentro, y estos esfuerzos han marcado la pauta para que abramos estas puertas a la ciudadanía, sepan realmente quiénes somos, quienes trabajamos detrás de la administración de justicia, y que se sepa que tanto ellos, nosotros también somos ciudadanos, que tenemos las mismas inquietudes para tratar temas como los que han tratado en tu programa, en el programa de diálogos judiciales, temas importantes como el aborto, como el divorcio, temas en relación a las deudas mercantiles, los pagarés y todo este cúmulo de información que espero tener el gusto de enriquecer así como lo has hecho tú. Y bueno, ¿qué nos cuentas, Mauro? Además, ya ahora que estás a punto de dejar el programa, ¿tienes proyectos para seguir con...? Esta experiencia que me ha dejado de diálogos judiciales, y que insisto, agradezco toda la enseñanza que he aprendido aquí, quiero replicarla con la anuencia del señor Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, precisamente en la Fiscalía General de Justicia. Así, bien lo comentaste, el Poder Judicial del Estado es un poder de los tres del Estado, pero siempre fue lejano, o estuvo lejano de la persona porque es el no político, ¿no? Entonces no se ve tanto. Cuando lo empezamos a sacar un poquito, que tuvimos estos programas, que nos dieron la oportunidad de compartirlo, mostramos la riqueza del Poder Judicial y creo que se ha avanzado mucho en el conocimiento del Poder Judicial por parte de la ciudadanía y ya es visible a la ciudadanía. Siempre va a estar un poco más aislado, siempre, porque es muy técnico, no es político. Y está bien, o sea, no debe ser así. De hecho, hay una prohibición para los jueces de ser activistas. Tú lo sabes, el activismo jurídico, cuando el juez se vuelve político, es perjudicial para toda sociedad. Eso se ha demostrado. Siempre tiene que ser más técnico, siempre tiene que estar más reservado, y creo que eso no se va a poder superar. Pero la Fiscalía no. Aunque tampoco es política, la Fiscalía sí está más en contacto con el ciudadano, muchas veces el primer interviniente cuando ocurre un delito, cuando las personas necesitan orientación, cuando tienen un problema, pues lo primero que acuden es ante el Ministerio Público, y entonces ahí hay un gran reto, una gran oportunidad, y toda esta experiencia que he acumulado, que me ha permitido a la gente de Canal 28 hacer, vamos a replicarla allá, vamos a tratar de hacer también proyectos de este tipo, a lo mejor diferentes, pero que sirvan a la comunidad y que le den pues una idea más clara de lo que hace la Fiscalía. Cuando llegué allá me di cuenta también que hay mucho talento, que hay mucho servicio público, que se ha satanizado la anterior Procuraduría y que hay muchas cosas buenas que decirle a la ciudadanía allá, y eso es lo que vamos a tratar de hacer próximamente. Pues excelente, Mauro. Estén atentos a eso. Quiero felicitarte nuevamente por el trabajo que has hecho en Diálogos. Gracias. Al mismo tiempo, me toca a mí tomar este programa y la responsabilidad, como tú lo has dicho, de representar al Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Quiero agradecerte a ti, quiero agradecer al Canal 28, quiero agradecer también a Patricia Sosa, al presidente, al licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, por permitirme la oportunidad de estar delante de la televisión, de llegar a sus hogares, como tú lo has dicho, y seguir representando al Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Nos van a acompañar grandes personas como el licenciado Mauro. Tenemos muchísimo que hablar de política criminal, de la cultura de la denuncia. Y entonces eso es lo que van a poder esperar en este programa, una gran apertura ciudadana y mucha sensibilidad. Así es. Entonces, Mauro, muchas gracias. Gracias, Canal 28, también gracias al presidente del tribunal, el magistrado José Francisco Mendoza Torres, a todos los magistrados, a todos los consejeros, por todos los jueces y compañeros que me acompañaron aquí. Muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias a usted. Entonces, con esto concluimos el programa de Diálogos Judiciales. Muchísimas gracias por tenernos en sus hogares. Nos vemos la próxima semana, sábado por la noche. Aquí estaremos. Que tengan un buen día.